Hola, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien. En la receta del día de hoy vamos a realizar este exquisito escabeche de panza o mondongo, en este que es mi canal de cocina fácil con Lore. Para comenzar a realizar la receta de escabeche de mondongo vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Acá tenemos panza que la tengo previamente hervida y fría, aceite, agua, vinagre blanco, cebolla, zanahorias, pimiento rojo, pimiento verde, pimentón, laurel y sal. Vamos a comenzar pelando los vegetales. Acá tenemos cebolla, ahora vamos a pelar las zanahorias. Ahora vamos a pelar los pimientos, en este caso tenemos el pimiento rojo. Y por último, vamos a pelar el pimiento verde. Una vez que pelamos los vegetales, los vamos a lavar muy bien. Ahora vamos a proceder a cortarlos en trozos, no muy gruesos, pero tampoco muy finos. A la cebolla la vamos a cortar al medio y también la vamos a cortar en trozos no muy pequeños. Cortamos la zanahoria en tiritas finas. Como la zanahoria es muy larga, la cortamos al medio y luego cortamos en tiras finas. Si ustedes ven que la zanahoria ha quedado muy larga, pueden volver a cortar al medio. Una vez que tenemos todos los vegetales cortados, en una cacerola con un poquito de aceite de oliva, la vamos a poner al fuego y vamos a saltear las verduras. Vamos a ir revolviendo para que se cocine toda la verdura. Mientras dejamos unos minutos las verduras salteándose, vamos a ir cortando la panza o mondongo. Yo acá la tengo previamente hervida del día anterior y fría. Ustedes si quieren lo pueden hacer en el mismo momento, pero a mí me resultó más fácil que esté ya fría para poderlo cortar cómodamente. Acá lo estoy cortando en pequeñas porciones. Esto es a criterio de cada uno.
Vamos a ir colocándole también el laurel a la preparación del salteado de verduras. Le vamos a agregar el pimentón. Revolvemos un poco para integrar los ingredientes. Y le vamos a colocar la panza o el mondongo que hemos cortado previamente. Agregamos el agua, la sal, el aceite, el vinagre blanco. Vamos a revolver. Cada 5 minutos podemos ir revolviendo la preparación para que todos los ingredientes se vayan integrando y vayan tomando sabor. Aproximadamente 30 minutos de cocción lleva esta preparación o hasta que las verduras o vegetales estén tiernos. Una vez que lo cocinamos, vamos a pasar la preparación para que se enfríe en una fuente. Ahora lo vamos a enfrascar en unos frasquitos que ya tengo esterilizados. Vamos a ir colocando toda la preparación de este escabeche de mondongo. Vamos a ir con otro frasco. Una vez que colocamos toda la preparación, nos está quedando el jugo del escabeche, que lo vamos a colocar también en los frascos. A esta conserva la vamos a dejar reposar aproximadamente unas 48 horas antes de consumirla para que tenga bien pasado el sabor del escabeche. Tapamos y vamos a reservar. Esta es una preparación muy fácil que la podemos acompañar con cualquier tipo de carne en cualquier momento del día. Los animo a que la puedan realizar, la puedan compartir a la receta, la puedan realizar ya que es muy fácil y rinde mucho. Le pueden dar like, se suscriben, tocan la campanita de notificaciones para que les llegue todos mis videos. Nos vemos en la próxima receta. Adiós.